A finales de mayo de 2024, en una instalación de máxima seguridad, un recluso de 74 años fue atacado de una forma muy fuerte, dejándolo en un estado crítico. Unos días después, perdió la vida en el hospital. Para la mayoría, el final de un prisionero así pasaría desapercibido. Pero este no era un recluso cualquiera. Su nombre era Robert Pickton, y su partida reabrió una de las heridas más oscuras y profundas de la historia de Canadá. Porque Pickton no era solo un criminal, era un monstruo que se disfrazó de un simple criador de cerdos. Durante años convirtió su granja en un cementerio personal, y aunque fue condenado por 6 actos terribles, él mismo se jactó de haber terminado con 49 vidas. Su reciente final ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta aterradora: ¿cómo pudo un solo hombre llevar a cabo tales actos durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta? La respuesta es casi tan perturbadora como sus crímenes. Para entender cómo Robert Pickton pudo operar con total impunidad, primero hay que mirar a quiénes elegía y sobre todo dónde las encontraba. Durante los años 80 y 90, el barrio Downtown Eastside de Vancouver era un lugar marcado por la desesperación. Era un área de la ciudad que muchos preferían ignorar, un laberinto de calles donde las adicciones y la falta de oportunidades atrapaban a miles. Aquí, en los márgenes de la sociedad, un número alarmante de mujeres comenzó a desaparecer. La mayoría eran mujeres en situaciones de vulnerabilidad que trabajaban en la calle, y sus vidas eran tan precarias que su ausencia apenas generaba eco. Cuando sus familias llenas de angustia acudían a la policía para denunciar su desaparición, a menudo se encontraban con indiferencia. Se les decía que sus hijas o hermanas probablemente se habían ido a otra ciudad, que volverían. Las desapariciones se trataron como casos aislados, no como parte de un patrón siniestro y creciente. Este abandono del sistema creó el ecosistema perfecto para que un depredador actuara a voluntad. Sabía que nadie buscaría a las personas afectadas, o peor aún, que a nadie le importaría lo suficiente. En las afueras de Vancouver, en la localidad de Port Coquitlam, se encontraba la granja de la familia Pickton, un terreno grande, desordenado y lodoso, lleno de cerdos, chatarra y edificios destartalados. Para el mundo, Robert Willie Pickton y su hermano Dave eran solo 2 solteros excéntricos que llevaban el negocio familiar. Pero detrás de esa fachada rústica se escondía algo mucho más siniestro. Los hermanos registraron una organización con el nombre que hoy suena como una broma macabra: la Piggy Palace Good Time Society. Supuestamente era para organizar eventos. En realidad, era la excusa perfecta para convertir la granja en un antro de perdición. Durante los fines de semana, el Piggy's Palace cobraba vida con fiestas salvajes. Asistían motociclistas, amigos de los Pickton y sobre todo mujeres traídas desde el Downtown Eastside. Había alcohol sin límite y sustancias por doquier. Para muchas de estas mujeres, la granja era una vía de escape momentánea, pero lo que no sabían era que estaban entrando voluntariamente en la trampa de Pickton. Él era el anfitrión, el que proveía todo, y en medio del caos y el ruido, tenía la oportunidad perfecta para aislar a quien quisiera. El Palacio de la Diversión era en realidad su coto de caza privado. Mucho antes de que el mundo conociera la magnitud de sus atrocidades, el sistema tuvo a Robert Pickton en sus manos y lo dejó escapar. Ocurrió en marzo de 1997. Aquella noche, una mujer aceptó ir con él a la granja. Una vez allí, la pesadilla comenzó. Pickton la atacó y la hirió gravemente. En un estado muy delicado, la mujer luchó por su vida con una fuerza increíble. En un momento de descuido de Pickton, logró huir corriendo hacia la carretera, donde un coche que pasaba la recogió y la llevó al hospital.
Su testimonio fue claro y directo. Robert Pickton había intentado acabar con su vida. La policía lo arrestó y fue acusado formalmente. Parecía un caso cerrado. Pero entonces sucedió lo inexplicable. La fiscalía desestimó todos los cargos. La razón exacta nunca se ha aclarado del todo, pero se ha dicho que la mujer, por su complicado estilo de vida, no fue considerada una testigo creíble. Pickton salió libre sin consecuencias. Es imposible no pensar en lo que vino después. En el momento en que esos cargos fueron retirados, al menos otras 19 de las mujeres afectadas todavía estaban con vida. Esa falla fatal le costaría todo a docenas más. Durante 5 años más, las desapariciones continuaron. La caída de Pickton no llegó por una brillante deducción policial, sino por un golpe de suerte. En febrero de 2002, un antiguo empleado le dijo a la policía que había visto armas no permitidas en la propiedad. Este dato fue suficiente para que un agente solicitara una orden de registro. Fue la primera vez que la policía puso un pie en la granja con autoridad para investigar. El equipo entró buscando armas, pero casi de inmediato encontraron algo mucho más inquietante. En la desordenada caravana donde vivía Robert, encontraron objetos que claramente no le pertenecían. Vieron un inhalador para el asma de una de las desaparecidas. Luego encontraron las pertenencias de otra mujer. Estaban esparcidas por todas partes, como trofeos macabros. En ese momento, los agentes supieron que ya no estaban ante un simple caso de armas. Habían tropezado con la guarida del hombre que, durante más de una década, había estado borrando mujeres del mapa. La granja de los cerdos estaba a punto de revelar sus secretos. Con la propiedad asegurada, comenzó una de las búsquedas forenses más grandes y complejas de la historia. Lo que encontraron superó las peores pesadillas. En un congelador encontraron partes humanas que correspondían a 2 personas. En su taller hallaron un objeto modificado, un detalle tan bizarro como perturbador. Pero el descubrimiento más espantoso estaba relacionado con los cerdos. Los investigadores encontraron fragmentos de huesos humanos mezclados con los restos de animales. La terrible verdad salió a la luz. Pickton procesaba los restos de las personas afectadas y arrojaba partes a los cerdos. Y la atrocidad no terminaba ahí. Se descubrió ADN humano mezclado con la carne de cerdo que él mismo preparaba. Carne que, según informes, a veces regalaba a amigos y vecinos. La idea de que personas inocentes pudieran haber consumido, sin saberlo, los restos de las personas desaparecidas selló la imagen de Pickton como un monstruo de una crueldad inimaginable. Mientras la evidencia física se acumulaba, la policía quería una confesión. Colocaron a Pickton en una celda con un agente encubierto. Creyendo que hablaba con un igual, Pickton comenzó a alardear. Se quejó de su propia torpeza, diciendo que lo habían atrapado porque había sido descuidado. Y entonces soltó la cifra que heló a todo el país. Admitió haber terminado con la vida de 49 mujeres. Su único lamento, le dijo a la gente, era que no había logrado redondear el número. Quería hacer la media centena, dijo. Esta confesión, grabada en secreto, eliminó cualquier duda. Sin embargo, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Actuó completamente solo? Su hermano, Dave Pickton, siempre estuvo bajo un velo de sospecha. Se ha especulado mucho sobre si sabía lo que estaba pasando. Dave fue investigado, pero nunca se presentaron cargos en su contra. Con una montaña de pruebas, el juicio parecía sencillo. Sin embargo, la fiscalía tomó una decisión controvertida. A Robert Pickton se le habían relacionado los restos de ADN de 33 mujeres y había confesado 49 actos. Pero la corona decidió procesarlo inicialmente por un bloque de solo 6. La estrategia era asegurar una condena sólida. ¿El plan funcionó? En 2007, Pickton fue declarado culpable de esos 6 cargos por los actos cometidos y sentenciado a la pena más severa posible en Canadá. Una vez que esta condena fue firme, la fiscalía decidió suspender los otros 20 cargos pendientes. Para el sistema legal, el caso estaba cerrado. Pero para las familias de las docenas de otras personas afectadas, fue un golpe devastador. Nunca tuvieron su día en la corte. La justicia fue servida, sí, pero fue una justicia parcial, incompleta. Y eso nos lleva de vuelta a 2024. El ataque que provocó el final de Robert Pickton fue, para muchos, una forma de justicia kármica. El hombre que causó tanto dolor encontró un final terrible. ¿Pero su partida realmente trae cierre? Para algunas familias, quizás represente un punto final. Para otras, sin embargo, su final solo significa que las respuestas se han ido para siempre. Pickton se llevó a la tumba la ubicación de los restos de muchas personas. Su final no borra las décadas de indiferencia ni repara el sistema que consideró a tantas mujeres como invisibles.
El caso de Robert Pickton nunca fue solo la historia de un responsable de actos terribles. Fue, y sigue siendo, un espejo oscuro que refleja cómo una sociedad puede fallarle a sus ciudadanos más vulnerables. Y esa es una verdad que sigue doliendo mucho después de que el corazón del responsable haya dejado de latir.